Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo, en esta edición de fin de año. Son las 12 de la tarde con 19 minutos. Vamos a conversar, como les había comentado, con el doctor Roberto Palacios Brand. Él es abogado constitucionalista. Hemos tenido muchas entrevistas durante el año con él para poder analizar la coyuntura, la crisis política de gobernabilidad en nuestro país. Y hoy que estamos ya culminando este año 2020, queremos nuevamente hacer un análisis, una reflexión de todo lo que ha pasado y la inestabilidad que ha generado en el Perú, esta situación de crisis política, y qué expectativas tenemos los peruanos cuando ya el próximo año estaremos eligiendo exactamente el 11 de abril al nuevo presidente de la República y a los nuevos parlamentarios, justo en un año del bicentenario de la independencia de nuestro país. Doctor Roberto Palacios, bienvenido a UPAO Noticias, buenas tardes. Buenas tardes, Beto, un gusto siempre estar con ustedes y en especial en este programa último del año 2020, ¿no? Así es, doctor, estamos cerrando este año que ha sido un año muy difícil desde el punto de vista de todos los sectores, en la salud principalmente, por la pandemia, en lo económico, lo político, lo social. Vamos ahora, doctor, dada su experiencia, hacer un análisis de lo que ha sido el sector político, cómo ha afectado este año, al margen de la pandemia. Obviamente hemos vivido una situación de mucha incertidumbre, el enfrentamiento que ha sido constante entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, no llegar a acuerdos, a consensos, etcétera. Un análisis de esa perspectiva y qué necesitamos los peruanos para una sociedad mejor, con mayor desarrollo, rumbo a nuestros 200 años de independencia nacional, doctor Palacios. Bueno, efectivamente ha sido un año en lo político de mucha inestabilidad. Creo que en lo que va del 2020 se ha invocado la vacancia con mayor insistencia y en mayores oportunidades que a lo largo de la vida que tiene la Constitución de 1993. Y creo yo que ese solo dato ya muestra la incertidumbre de nuestras frágiles aún instituciones democráticas del país. Me refiero al Poder Ejecutivo, me refiero al Poder Legislativo, más allá del uso de las atribuciones que puedan tener cada uno de los poderes del Estado, pero lo que se impone acá es la razonabilidad en el ejercicio de las atribuciones. Y por otro lado, hemos visto de que eso que se enseña en política y tal vez en las aulas universitarias desde la academia, del principio de la separación de poderes y del balance entre poderes, se ha hecho evidente en nuestro país en el 2020, con interpelaciones, con vacancias, con juicios políticos, con acusaciones constitucionales, pero también con un protagonismo importante del Tribunal Constitucional, que en muchas ocasiones ha tenido que enmendar la plana al Poder Legislativo por darnos leyes inconstitucionales, o en otros casos, precisando las contiendas de competencias que se presentaron entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, incluso a propósito de la disolución del Congreso. Entonces, también creo que debería llamar la atención
la falta de institucionalidad de los partidos políticos, la crisis de representatividad del Parlamento refleja la crisis de nuestros partidos políticos. Y, por cierto, la ansiada reforma política que no llegó a concretarse nos sigue pasando la factura. Vemos, pues, querido Beto, de que el escenario político no ha sido ni es el mejor. Tanto así que un grupo de ciudadanos fue el que hizo cambiar el rumbo de la historia reciente en nuestro país. No sé si para bien o para mal, pero cambió el rumbo. Y ese grupo de personas no estaba liderado por una persona a quien se le que podría ser representante de algún partido político, sino que no hubo un representante, sino hubieron varios colectivos y especialmente de jóvenes. Entonces eso demuestra un vacío de nuestras instituciones políticas, de nuestros partidos políticos, de nuestros gremios profesionales. En otras palabras, la ansiada visión republicana de mayor institución, de mayor fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, todavía sigue siendo una deuda pendiente al cerrar el 2020. Así es, doctor, y lamentable porque lo que usted ha descrito y muy bien fundamentado, pues es una realidad que a todos nos golpea como ciudadanos, como peruanos, y una consecuencia de ello es lo que estamos viviendo actualmente aquí en La Libertad, exactamente en la provincia de Virú, justamente por esa situación de no llegar a un entendimiento, a esa pugna de poderes, de protagonismo, intereses muchas veces personales, es que se ha generado esta situación, este conflicto social entre un grupo de trabajadores agroindustriales, porque no son todos, que han tomado las carreteras y han fallecido en estas últimas 48 horas 3 personas, lamentablemente. Y eso es una muestra, entre otros problemas sociales que vive el país, de justamente esta crisis de gobierno, de falta de autoridad, de confrontaciones por protagonismos entre uno y otro poder del Estado. Doctor Palacios, si bien es cierto, el Perú ha perdido la credibilidad de hace muchos años en la clase política, a algunos no les gusta ese término clase política, en los políticos, en los poderes del Estado, son las personas las que al final demuestran la capacidad, las competencias y el dinamismo de estas instituciones. Somos nosotros los peruanos que nos estamos ahora llamados a tener una actitud mucho más reflexiva para el próximo año. O sea, vienen las elecciones el 11 de abril, en el marco de nuestro bicentenario de la independencia nacional. Para lograr un país que se enrumbe dentro de los estándares de calidad, de bienestar social, tenemos que saber elegir a las próximas autoridades. Y usted lo ha dicho, ¿no? Hay una crisis en los partidos políticos que la vemos a diario. ¿Qué tendríamos que hacer, que apelar, o qué tendría que pasar para volver a confiar en los partidos políticos? Ya en una oportunidad lo hemos conversado, pero sería importante nuevamente retomar este tema. Hay esperanza con esta generación de jóvenes que, como usted también lo ha mencionado, se motivó, se organizó a través de las redes sociales y salieron a protestar, a expresar su voz de repudio, de indignación por la crisis de gobernabilidad en el país. Ese aspecto de estos jóvenes nos da una esperanza, doctor, de que vamos por un camino que nos abre una luz para que podamos tener una
una visión política mucho más efectiva en el futuro? Sí, bueno, yo por defecto soy siempre un optimista como tú, Beto, y creo que, como decía Basadre, el Perú no solamente es problema, porque también es posibilidad. Entonces, siempre va a haber la posibilidad de un Perú mejor. Pero para construir un Perú mejor necesitamos compromisos. Y el compromiso no solamente es de la trillada frase de la clase política, sino que el compromiso debe ser de todos los ciudadanos peruanos. Compromiso de respeto a la Constitución. Y cuando hablo de respeto a la Constitución, hablo del respeto y garantía a los derechos fundamentales. Esto es, está bien las protestas, pero tienes que respetar también el libre tránsito. No se puede permitir que una persona fallezca porque no llega al hospital porque están tomadas las carreteras. No se puede permitir que dos jóvenes o dos personas pierdan la vida por proyectiles. No se puede permitir, pero es de ambos lados. Entonces lo que falta son compromisos. Segundo, creo que nos falta mayor educación cívica. Nos falta mayor información. Tenemos que tomar decisiones debidamente informados. Creo que la experiencia nos debe enseñar de algo. Hemos tenido 2 congresos. Igualmente, el porcentaje de desaprobación es alto. Y nosotros tenemos parte de esa culpa, porque somos nosotros los que elegimos a nuestros congresistas. Entonces, debemos elegir bien. Y para elegir bien debemos informarnos mejor. Tercero, creo que es importante también establecer los niveles de correlación, de interrelación entre las personas. Debemos relacionarnos de una manera más tolerante, más pacífica y sobre todo con mucha fraternidad y solidaridad. Es verdad que esta crisis sanitaria ha sacado lo mejor de la persona humana, pero también es verdad que hemos visto casos en los que ha sacado lo peor de la naturaleza humana, como actos de corrupción que tienen que ver con insumos destinados a la vida de las personas humanas. Entonces, yo resumiría esto, Beto, en compromiso de todos y de todas, independientemente de las posiciones que tengamos. Que tengamos claro cuál es la visión que queremos para nuestro país y que depongamos a actitudes individualistas del bien común, que ya los partidos políticos un llamado, que el poder que se les da para que lo ejerzan, lo hagan de una manera racional y que lo hagan pensando en la inmensa mayoría. Y no significa eso un ejercicio populista del mismo, sino un ejercicio técnico, pero al mismo tiempo sentido y muy racional. Muy bien, doctor Palacios. Le agradecemos como siempre estos espacios de reflexión, de análisis que hemos podido establecer en varias oportunidades, hoy en un programa especial de fin de año, y esperemos pues de que lo que hemos podido aportar hoy día, la ciudadanía los pueda internalizar, los ponga en práctica, como usted dice. Necesitamos ciudadanos más comprometidos para poder generar un cambio y ser una sociedad peruana en el bicentenario nacional más solidaria, más comprometida y sobre todo tolerante y respetuosa de sus derechos humanos y de los demás. Gracias, doctor Palacios. Que tenga un buen año.
año 2021. Un fuerte abrazo y agradecemos siempre su predisposición para colaborar con UPAO Noticias. Lo mejor para ti y para todo el equipo de UPAO Noticias. Muchas felicidades y éxitos. Chao, chao. Gracias, doctor. Igualmente, vamos a ir a una pausa. Son las 12:34 y continuamos en UPAO Noticias.